Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. La indiferencia no hace diferencia, no mejora la democracia. Participar es la clave. Una ciudadanía activa no es solo un ejercicio masivo de un derecho, sino también el camino de una ilusión. Que la convivencia democrática sea cada vez más satisfactoria. Ramón Tejada Holguín, sociólogo y analista político, nos expone su visión esta noche. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. La indiferencia empobrece la democracia. ¿Deben los ciudadanos quedarse de brazos cruzados? Esa es la actitud, porque mucha gente dice que la política es sucia, es una barbaridad, hay zancadillas, no vale la pena, y han cogido a los políticos y a la política como un pushing back, como eso que utilizan los boxeadores para entrenarse, ¿no? Y ahí le dan, como un pushing back. Mientras tanto, los gobiernos pues hacen y deshacen para satisfacción o insatisfacción de los ciudadanos, pero el hecho real es que los ciudadanos no tienen control ni de las políticas públicas ni de los resultados de esas políticas públicas. Entonces, vale la reflexión que hacen el día de hoy Ramón Tejada Holguín, sociólogo, analista político y social, que se pregunta, ante tantas quejas, ante tanta insatisfacción, pero también satisfacciones, ¿verdad? Porque la política también trae alegrías. Por ejemplo, la política de Senasa trae alegrías, ¿verdad? Y muchas otras. Se pregunta si los ciudadanos deben quedarse de brazos. Con él sabremos cuál es su respuesta sobre eso. Y vamos a comenzar. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Ramón. Y quiero comenzar con tu magnífico artículo, Ramón, del día de hoy, que también sirvió de perspectiva, en la perspectiva ciudadana, que dice en algún momento lo siguiente. Dices tú, que la buena gente siga echando la culpa de todo a los malditos políticos y alejándose de la actividad política es la vía expedita para que gentes mediocres y venales nos gobiernen. El pesimismo y el desencanto provocan el desprestigio de la política, lo que a su vez influye en la despolitización de las personas. La despolitización es uno de los más nefastos padecimientos de la democracia dominicana. Y terminas diciendo, en este párrafo, nada ayuda más a la corrupción y a la mediocridad que una ciudadanía desinteresada, apática, desmovilizada y poco participativa. Ramón, primero, ¿por qué escribir este artículo? Muy buena pregunta. Mira, lo primero es que escribo ese artículo porque forma parte inclusive de una reflexión personal. Desde hace un tiempo he sido y se me ha identificado con las organizaciones civiles y con la participación desde las organizaciones civiles. ¿Fuiste coordinador de participación Fui coordinador ciudadana? general de participación ciudadana, he sido de su consejo en varias ocasiones, fui coordinador de la comisión política, pero también en otras organizaciones he ayudado a algunos de los sectores que estaba trabajando por el 4%, sí. Soy miembro del consejo de redacción de la revista Estudio Social. Es decir, hay una relación con los movimientos sociales y con la sociedad civil desde hace un buen tiempo. En esa relación, en esa interacción con los compañeros, me he topado diversas actitudes. Por ejemplo, una de las actitudes que me he topado es la de que hay algunos compañeros y compañeras que piensan que todo lo malo está en lo político y todo lo bueno está en las organizaciones civiles. Pero durante todo el tiempo que hemos tenido militancia, hemos visto que en las organizaciones civiles hay tanto lo bueno como lo malo. Pero además de eso, se piensa muchas veces que haciendo cierto tipo de labor social se puede transformar la sociedad. Y también eso es un error.
Claro que la labor social son importantes, claro que es bueno sustituir hasta cierto punto algunas de las funciones del gobierno, pero no se puede sustituir el gobierno. El gobierno tiene una función, es decir, lo que habría que crear más es la demanda, no es decir, mira, el gobierno es ineficiente y nosotros vamos a dar salud. Yo prefiero decir, nosotros le vamos a exigir que dé salud al gobierno porque tiene que darnos salud, y esa es su misión, y no sustituir su misión. Lo que no quiere decir que en determinado contexto y espacio no lo hagamos nosotros también. Pero eso va a depender mucho del contexto y de las disponibilidades que haya y de los acuerdos posibles con el gobierno sin sustituirlo. Podemos ejecutar, pero para crear sinergia, no para sustituir o creernos enemigos. Entonces, en función de todo eso... No es un gobierno paralelo. No es un gobierno paralelo. Y no es tampoco porque del gobierno todo es malo y porque nosotros somos lo que lo hacemos ver. Simplemente hay áreas que ningún gobierno, por muchísimas razones, tiene otras... Te voy a poner un ejemplo. En una sociedad como la nuestra, donde los valores católicos estuvieron muy enraizados, por lo menos hasta los 60, en donde el poder que tenía la Iglesia Católica en el Estado era mucho más grande que el poder que tenía ahora, ¿cómo habría podido el Estado llevar a cabo una campaña de paternidad responsable y de planificación familiar? Habría sido un poco difícil. Sin embargo, gracias a la existencia de una ONG como Profamilia, esto se logró. Entonces, hay áreas y hay que entender esas áreas y entender las razones por las cuales se puede hacer. La veeduría electoral que la veeduría electoral, sí, participación ciudadana, jugó un papel de primer orden en lograr que los procesos electorales en República Dominicana sean lo más transparentes posible. Es verdad, eso es verdad. Claro, lo que tenemos que entender es que muchas veces nuestras organizaciones, su objetivo es convertirse en obsoletas. Ya, sí. ¿En qué sentido? O sea, ¿cuál es el objetivo final de una organización, para poner un ejemplo, que está tratando de que haya una mejor política social? Que la política social efectivamente sea buena. Una vez la política social es buena y correcta, ¿qué tiene que hacer esa organización? O se mueve hacia otros espacios, o simple y llanamente se siente satisfecha porque cumplió con su deber. Correcto. Pero hay que respetar los espacios de cada cual. Entonces, además de eso, viene el otro elemento de la reflexión que provoca este artículo, es desde dónde real y efectivamente se pueden hacer los cambios. Desde las organizaciones que tienen labores específicas y puntuales, o desde una influencia más directa desde el Estado, desde el gobierno, desde el Senado, desde quien toma las decisiones. Entonces, bueno, yo creo que es obvio, si la cita que hago de Bill Clinton no deja lugar a dudas. Clinton dice textualmente, termina diciendo en esa cita, la política sigue siendo la mejor forma de resolver nuestros problemas comunes. Entonces es ahí donde está, digamos, el punto nodal. Aquí tengo la cita de Bill Clinton que tú haces, perdóname Ramón, para el público televidente que quizás no recuerda exactamente lo que leyó esta mañana o lo que no pudo leer esta mañana. Ramón dice, Bill Clinton es quien, como acabas de decir, es quien mejor ha resumido el gran dilema de la política. Dice Bill Clinton, comillas, la política es frustrante, imperfecta y a menudo llena de banalidad y falta de visión. Si no quieren lidiar con eso, busquen otro tipo de trabajo. Y quejarse por ello es ser como estos jugadores en la Copa Mundial que reclaman penales, esto es en fútbol, cuando los barren para sacarles la pelota. Quien no quiera jugar porque alguien puede lastimarlo, que se quede en casa. Pero la política sigue siendo, y me imagino que es esto a lo que tú te refieres, Ramón, pero la política sigue siendo la mejor esperanza que tenemos para solucionar nuestros problemas comunes. Es muy importante. Exacto, o sea, el diagnóstico es obvio, igual que cuando leíste la primera cita. Hay muchas dificultades para participar en política. Sí. Es evidente. Hay zancadilla, hay mucha corrupción, hay gente terrible que quieren solamente su interés personal, lo que quieren es dinero. Todo eso es cierto. Ahora, el problema está, si todo eso es cierto, ¿qué pasaría si nosotros, que tenemos una visión distinta, nos cruzamos de brazos? Claro. Ese es el título de tu reflexión, Sí, ¿no? ese es el problema. Nos cruzamos de brazos. Nos cruzamos de brazos. O sea, todo eso es malo y nos alejamos de la política. ¿Qué pasa cuando todas esas cosas que están ahí malas ocurriendo, la gente se aleja? Esto es como cuando tú tienes un amigo. Tú tienes un amigo que siempre llega tarde. Mientras tú estés diciéndole, mira, por favor, llega temprano,
él te va a llegar 5 o 10 minutos tarde. Inmediatamente tú le digas un par de veces, tú siempre llegas tarde, tú siempre llegas tarde. Ya hasta ahí le diste carta blanca para que llegara tarde. Entonces pasa lo mismo, mientras tú estés diciendo, la política siempre hay corrupción, la política siempre hay corrupción, tú le estás dando carta blanca para que haya corrupción. Es tan sencillo como eso. La política de gente mala, yo no me meto en eso. Tú le estás dando carta blanca para que la gente mala sean los únicos que hagan política y los únicos que a fin de cuentas, desde ese punto de vista, no gobiernen. Parece una sencillez, pero es digamos, una reflexión sumamente potente. Si nosotros es un asunto simple y llanamente de decir, ¿cuáles son las verdaderas opciones que se nos presentan? O quejarnos, sentirnos apáticos, decir que definitivamente los políticos no son más que unos hijos de su mamá, que lo quieren todo para ellos y no hacen nada. Y como eso es lo que ellos quieren, les dejamos el escenario para que lo hagan. Exactamente. O sea, nosotros salimos y lo dejamos a ellos haciendo lo que ellos quieren, suponiendo que sea así. Pero además yo lo que percibo también, Ramón, una gran sabiduría en tu reflexión, porque todas las organizaciones humanas tienen los problemas similares a la política porque son seres humanos. Quizás los de la iglesia no se conocen muy bien, pero cuando ha habido libros en los que se ha publicado escándalos y situaciones dentro de la iglesia, conocemos que también los sacerdotes, a pesar de comulgar y tener esa comunicación con Dios, pues también son muy terrenales, son muy terrenales, pero lo mismo ocurre en la empresa privada. Todo aquel que ha hecho carrera en una gran empresa sabe las dificultades, los sacrificios que tuvo que tener para hacer carrera en esa empresa y cómo a muchos pues le han impedido crecer. Pero también nos podemos ir al arte, o sea, ¿cuántos artistas no han tenido que padecer zancadillas, maledicencias en su carrera política y tener que estar constantemente haciendo ruedas de prensa para desmentir cosas que le atribuyen? O quiénes son los que deciden quién es la obra de arte. Exactamente. A veces son un grupo de comerciantes que simplemente también, ¿no? crean y descrean. De modo que donde haya seres humanos que somos seres imperfectos, pues la organización social va a depender... Es que eso es política, y ahí es donde está uno de los puntos. O sea, no podemos prescindir de la política. Si nosotros estamos en la familia a veces, hay cuestiones que se dirimen a través de elementos políticos. ¿Qué es la política? Es la cuestión del poder. Sí, es simple y llanamente eso. Allí donde hay un poder en disputa, o no en disputa, allí donde hay un poder en competencia, allí donde hay unas decisiones que tomar, y alguien o alguienes tienen que tomar esas decisiones, automáticamente llega la política. Automáticamente. Si tú tienes una organización de la sociedad civil o una organización empresarial, como tú bien dices, en donde se necesita hacer una elección de un director ejecutivo, de un presidente, de un miembro de un consejo, etcétera, etcétera, automáticamente ahí se está haciendo política. Correcto, correcto. Y además, y es tan comprobado así, que no se ha encontrado otra forma de hacerlo. Siempre se busca la forma de elegir a alguien y de una forma de que sea de consenso o de legitimidad. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, es que digo, bueno, es que la sociedad hay que verla desde ese punto de vista. Si yo soy miembro de una junta de vecinos, por ejemplo, y sabemos que en la junta de vecinos queremos que no nos destruya una área verde, ¿a quién vamos a elegir? ¿A una persona que está de acuerdo en que ahí se construya un edificio o a una persona que quiere que eso se quede como área verde? Al que quiere que se quede como área verde, porque nos interesa a nuestros barrios. Y lo vamos a elegir. Y mucha gente cree que con eso no está haciendo política, y está haciendo política. Y además es importante que lo haga. Pues ese es lo mismo a nivel nacional. Si nosotros tenemos un Estado que tiene que darnos salud, educación, vivienda, que tiene que ver con el transporte público, que tiene una serie de decisiones que tomar, ¿cómo ese Estado va a tomar esas decisiones? Y ahí es donde deberíamos pensarlo. La va a tomar esas decisiones en función de cómo se organiza lo que está fuera de él, es decir, cómo la sociedad se organiza en términos del poder. Si nosotros dejamos que los empresarios que tienen mucho dinero y son los que dan en los procesos electorales, que financian los políticos, sean los que financian los políticos, ¿a quién va a beneficiar el político? Ahora, si nosotros decimos, bueno, sí, sabemos que ese financiamiento es necesario, pero aquí en este barrio votan X cantidad de gente y aquí queremos esto. Es decir, no organizamos, o si simple y llanamente le damos apoyo a los políticos que tienen propuestas, porque a veces en eso nos equivocamos las organizaciones civiles. Mi argumento es sencillo, mira, ahora mismo si nosotros hacemos una visión de lo que está pasando en la República Dominicana, y yo quisiera saber qué analista no se atreve a decir
que Danilo Medina es el que tiene la mejor propuesta, para ponértelo con un ejemplo. La mejor propuesta, y ahí está el discurso de Santiago, es una propuesta que se asemeja a la socialdemocracia latinoamericana, un poco a Lula, que tiene una propuesta en términos de la salud, de la educación, de una política social inclusiva, etcétera, etcétera. Eso es un hecho, eso no se puede negar. Así es. ¿Cuál sería la discusión que puede venir? La discusión que puede venir es, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Ahora, yo digo, espérate, si ese es el discurso que tenemos ahora mismo, vamos a discutir, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Yo prefiero discutir lo siguiente, ¿cómo hacemos para que lo haga? Exacto. Ahí es donde está, digamos, la vuelta de tuerca mía. ¿Cómo le damos fuerza para que lo haga? Exacto, ¿cómo le damos fuerza para que lo haga? Porque es nuestro discurso. Sí, los sectores que hemos planteado desde hace un tiempo, desde el centro izquierda, desde la sociedad civil, etcétera, etcétera, que necesitamos de política, eso es todo lo que estamos planteando. Son ese tipo de propuestas. Entonces, bien, tú puedes decir todo lo que tú quieras de los políticos, de Danilo, etcétera, etcétera, pero mi pregunta es, ¿eso no es nuestro discurso? Y si es nuestro discurso, ¿cuál es nuestro reto? ¿Quejarnos? Es decir, sentirnos, cruzarnos de brazos, ser desencantados, esperar a que gane y decir, oye, mira, ganaste, aplícalo. O nosotros intervenir directamente para que esto ocurra y para poder exigir. Es decir, ese sería, y yo lo vería así, no solamente el programa de gobierno, en este caso. Ese sería, y así habría que verlo, la forma en que lo vamos a juzgar. Correcto. Esa sería la plataforma en que nosotros le vamos a exigir. Y eso lo podemos aplicar a cualquier político con el que usted se sienta identificado. Si te sientes identificado con otro tipo de propuesta, pues lo mismo. Ahora, no nos podemos seguir quedando indiferentes. Si hay una propuesta que es atractiva, que tiene ciertas posibilidades reales y efectivas, ¿por qué no trabajar para que esa propuesta llegue? Y una vez llegue, no quedarnos ahí, luchar para que se aplique. La política es una actividad, y lo he dicho en varias ocasiones, de 24 horas, y eso ha sido otro de los elementos que muchas veces ha ocurrido con la ciudadanía. Es decir, estamos tratando de que no haya corrupción, pero la labor anticorrupción la hacemos como una labor de hobby, o como un asunto de las reuniones de fines de semana. Y alguien que está ahí dando declaraciones, mientras que hay ciertos sectores que están 24 horas del día pensando cómo nos van a engañar. Tenemos la de perder. Entonces, tenemos que asumir una actitud más militante frente a las cosas. Para ti la política en ese sentido también es un contrato, es un compromiso, ¿verdad? Exactamente. Entre el político y la ciudadanía. Entonces, un poco las propuestas del político sirven de base para ese acuerdo, para ese compromiso, para exigir, ¿no? Es que quizá la gente no entiende lo que son los procesos electorales. Ahí es donde está el key del artículo, cuando yo digo participar, que puede ser criticando, pero haciendo propuestas. Fíjate que no pongo solo criticando, porque esa es la actitud del desencanto que se ha asumido mucho. Participar como votante consciente. ¿Qué es esto? Yo me identifico con esta propuesta, pues voto por esta propuesta. O abiertamente, partidariamente, siendo una parte del equipo de esa persona. Pero si nosotros lo que nos consideramos que estamos en mejores posiciones de ver los asuntos éticos, lo que de alguna manera hemos tenido cierta trayectoria, que no hay manchas, etcétera, no nos involucramos en esto. Entonces, ¿quién se va a involucrar? Claro. ¿Quién lo va a poder lograr? Es simplemente eso. Y efectivamente, uno de los problemas que no hemos visto muchas veces de las organizaciones civiles es que lo que nosotros tenemos que hacer, fíjate que nosotros siempre hemos dicho, necesitamos propuestas. Necesitamos propuestas. Y a veces hacemos la propuesta nosotros mismos y se la llevamos. Tengan esta propuesta. Bueno, oye, todos los políticos no pueden tener la misma propuesta. Eso es ilógico. Claro. Porque si no, ¿qué lo va a diferenciar y por qué nosotros vamos a votar? Cada quien tiene que tener su propuesta. Y yo me identifico con una. Entonces, mi reto es, una vez me identifico con esta propuesta, no es quejarme, no es tampoco ser y adaptarme críticamente, es simplemente decir, mira, yo no estoy apoyando a esta persona, yo estoy apoyando a este movimiento y a esta propuesta. Exactamente. Y yo voy a participar porque este movimiento y esta propuesta, de alguna manera, logre el poder, logre tener la capacidad de aplicar esto. Una vez logre eso, yo voy a trabajar para que eso se haga en primera línea, como exigiendo
porque no tiene que ser participando del gobierno, puede ser desde fuera, pero puede ser exigiendo. Ramón, ¿cómo se pueden vencer esas resistencias? Quizás que podríamos decir hasta de tipo cultural, que algunas personas que militan en organizaciones no gubernamentales, en los movimientos sociales, dicen, no, lo que pasa es que yo soy apolítico, cuando quizás lo que son es apartidarios, no pertenecen a algún partido. ¿Cómo vencer esa resistencia? Porque lo que tú acabas de decir es muy lógico. Es decir, si por tanto tiempo hemos abogado por tal cosa, ahora que se presenta la oportunidad, porque hay un proceso electoral, y estamos convocados a este diálogo y a firmar estos compromisos, ¿por qué no nos comprometemos? ¿Cómo vencer esa resistencia? Pero esa respuesta vamos a tenerla de ti tan pronto regresemos de la pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos. Vamos a ver qué nos dice Ramón Tejada. Estamos conversando con el sociólogo y analista político y social Ramón Tejada Holguín, a partir de su reflexión del día de hoy que publicara en el periódico El Caribe, ¿verdad? Y en Perspectiva Ciudadana, que tituló Cruzarse de brazos. La pregunta es, cruzarse de brazos ante la situación política del país y ante lo que es la política. Nos quedamos, Ramón, en el punto de cómo vencer las resistencias en mucha gente buena, que tiene esa percepción de la política y que a veces entiende de que es apolítica y que su organización debe limitarse al territorio y a los temas, y que involucrarse en la política hasta dañaría su organización no gubernamental o su organización social. No, yo no puedo aparecer ahí, cosas que en otros países han resuelto, porque claro, en otros países de América Latina, pues cuando se dan las reflexiones como la que tú acabas de apuntar, pues la gente se inscribe, o sea, se apunta en el proceso. No es la adhesión al partido, la incondicionalidad al candidato, sino, bueno, por ahí es que vamos y nos vamos todos como un torrente, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que la sociedad dominicana ya está madura para aceptar que sus organizaciones hagan acuerdos de algún tipo con las propuestas. Es decir, y fíjate que dije con la propuesta, no con el candidato. Sí. Si yo tengo una propuesta, yo estoy insistiendo que aquí debemos hacer X y Y. Bueno, y este candidato me está diciendo, sí, yo voy a hacer X y Y. Pues vamos a negociar. Claro. Y vamos a negociar y luego, pero vamos a negociar de verdad, porque una cosa muy distinta es decir, sí, a mí me parece que está muy bien esa propuesta. Qué bueno, ya hay propuesta. Bueno, pero espérate, un político quiere votos. Claro. Si tú quieres montarte en el carro, tú también tienes que decir que tú vas a dar. Yo te voy a dar la política que tú quieres. Tú quieres tener mayores libertades para trabajar como organización no gubernamental, yo te la voy a dar. Tú quieres que haya mayor transparencia electoral, voy a ayudar a que se nombren mejores jueces. Tú quieres que haya un sistema judicial que responda más a las necesidades y que el acceso a la justicia sea mejor para la gente, yo voy a hacer todo lo posible a través de la independencia del Ministerio Público, etcétera. Pero tú, ¿qué me das a mí? Claro. Ahí es donde está. La política es ese intercambio. Entonces, yo no puedo pretender de que por mi bonita cara el político me va a dar a mí lo que yo quiero. Sí. Yo tengo que luchar por eso. Y tengo que luchar y tengo que aportar también. Ahora, ¿cómo romper esa...? Sí, ¿cómo romper? Porque obviamente esta es una reflexión que, déjame decirte, es más general de lo que uno se imagina dentro de los procesos de las organizaciones civiles. Es decir, hay más gente de lo que uno se imagina que piensa de esta manera. Se está dando este debate. Se está dando este debate y hay personas que lo entienden. Inclusive lo que ocurre también es que hay personas que su planteamiento es más o menos el mismo, pero difiere en algo. Estos quieren construir una organización distinta desde el movimiento social. Ya, okay. Situación que es un poco ya más difícil, que tiene también su bemoles, por lo menos frente a un proceso que se encuentra en marcha. Pero aquí tenemos que decir que las cosas son de parte y parte. Por ejemplo, ¿cómo hacer que los compañeros que están muy inmersos en su organización de manera cotidiana y trabajando exclusivamente para ella se incorporen a la lucha política? El reto depende, sí. ¿Cómo hacer desde el punto de vista, por ejemplo, del movimiento político? ¿Cómo hacer desde el punto de vista del partido? Y una de las cosas que tiene que hacer el movimiento político o el candidato o el partido es comenzar a hacer más atractivas sus propuestas. Es decir, bueno, las organizaciones civiles que trabajan en el ámbito municipal están reclamando que haya
una mayor relación entre los municipios y sus autoridades de manera tal que los presupuestos participativos se hagan más fluidos y menos clientelistas, porque hay una forma clientelista de hacerlo. Bueno, ahí está. Vamos a dar un tipo de política de esa naturaleza, vamos a intervenir, es decir, vamos a hacer creíbles las propuestas. Si tú dices, mira, yo te garantizo que ningún síndico, pues bueno, no, espérate, tú no puedes garantizar que ningún síndico, porque hay síndico de tu partido, hay síndico de otro partido, claro, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, tú me garantizas que los síndicos que están adscritos a ti van a hacer este tipo de cosas y vas a presentar modelos. Siempre pongo el ejemplo en este plano de cómo ganarse ciertos sectores, el ejemplo del PT. El PT de Brasil, ¿no? El PT de Brasil empezó haciendo presupuesto participativo porque el gobierno central no le daba dinero a Puerto Alegre y se inventó una forma de ganarse el favor de la gente, gobernó bien y ahí se lo fue ganando. Bien, en este caso obviamente no es que se repita la historia con los presupuestos participativos, pero por ejemplo que tú cuando estás haciendo una propuesta en el sector salud, sabiendo que hay gente que sabe del sector salud y que trabaja en las organizaciones gubernamentales, tú le estás hablando de lo que ellos real y efectivamente conocen, sin ocultarle la situación y diciendo lo que real y efectivamente puedes hacer. Es decir, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a convertir a SENASA en un monstruo de X magnitud cuando sabemos que tiene ciertas limitaciones por la ley? Bueno, ahora tú me dices, mira, vamos a hacer algunos cambios en la ley para que SENASA pueda tomar el dinero que tiene en uno de los regímenes y pasarlo al otro para que entonces ese, qué sé yo, de lo que tiene del régimen contributivo lo pueda pasar al subsidiado y tener más gente, y le estás haciendo una propuesta creíble y le estás hablando en su lenguaje. Claro, la propuesta creíble no va a romper la resistencia también. Tú lo que nunca harías, o sea, lo que tú nunca le recomendarías a un partido y a un candidato es pedirle que los miembros de los movimientos sociales se inscriban en el partido. Ah, no, eso tampoco, no, tú tienes que hacer tu propuesta atractiva. Es un acuerdo, ¿verdad? Es un acuerdo, si los movimientos sociales y las organizaciones civiles mantienen su personalidad. Mantienen su personalidad y tienen además su razón de ser. Y es muy positivo que existan. Y no tienen que renunciar a su espíritu crítico, no ¿verdad? Tienen que, al contrario, por eso te digo. Ahora, el partido lo que tiene que entender y el candidato cuando va a interactuar con ellos es que esa propuesta atractiva y que puede ser factible y así está haciendo un contrato. Exactamente. Está haciendo un contrato. Y esto es un poco a largo plazo. Es decir, hay que irlo ganando poco a poco porque no se puede negar que desde del sistema político de la República Dominicana ha habido muchos desengaños, mucha gente que dice, mira, y muchas esperanzas que la gente ha puesto. Entonces, esto hay que tener un poco de paciencia, vamos a decir así, hay que saberlo ganar. Inclusive, la gente que está dentro de los movimientos sociales también tenemos un reto en ese sentido. Porque aquí, yo te dije desde los partidos, pero nosotros los movimientos sociales cada vez más tenemos que entender que si se sigue ahondando la separación entre sistema político y sociedad civil, la situación va a ser peor, no va a ser mejor. Es decir, muchas veces nosotros, desde los movimientos sociales, contribuimos a desprestigiar a la política, que es la reflexión que hay ahí. Lo que no nos damos cuenta es que cuando estamos diciendo, todos son iguales, todos son unos sinvergüenzas, todos y ninguno van a hacer nada. Sí, esa no es la verdad. Pero además estamos desprestigiando no a ese político, no a ese partido, estamos diciendo el sistema. Y desprestigiar el sistema es enajenarnos de la participación. Entonces hay que hacer la diferenciación. Mira, este tiene una historia y hizo esto, esto y esto. Este tiene otra historia. Y frente a estas historias, bueno, nosotros vamos a tomar una decisión y frente a lo que nos proponen. Es lo que tú hablabas ahorita del caso de Danilo Medina. Bueno, este hombre tiene una serie de propuestas. ¿Por qué no la discutimos? Exacto. Y si tenemos coincidencia en algunas, pues en esas algunas podría llegarse a un compromiso. En otras en que estamos en desacuerdo, pues no llegamos a acuerdo. Claro. ¿Verdad? Porque es así, ¿no? La pregunta, Ramón, ¿podríamos decir que tú entiendes o partes de la idea de que para hacer los cambios que ilusionan a los movimientos sociales es preciso una gran alianza de voluntades? ¿Podríamos partir de ahí? Es preciso, mira, para hacer los cambios que proponen los movimientos sociales, yo te voy a poner el caso del 4%. Sí. Medina dijo en su discurso en Santiago que va a tratar de escalonadamente llegar al 4%. Yo no oí que él dijo que el primer año
va a sacar el 4%. No, él no dijo eso, no. Porque eso todo el mundo sabe que es imposible. Sí. Inclusive quienes están apoyando el 4%. Incluso el plan decenal, el acuerdo que se hizo, no contempla, contempla una gradualidad. Sí, lo que pasa es que en los años de la gradualidad pasaron. Sí, es verdad. Es verdad. Contempla una gradualidad, Sí, pero los años pasaron. sí, Ahora, verdad. aunque los años pasaran, nadie lo puede hacer de golpe y porrazo. Es verdad. Porque para tú conseguir el 4%, dime dónde va a sacar dinero el presupuesto. Tiene que ser una propuesta, digamos, creíble. Sí. Ahora, para que eso sea creíble y para que se pueda dar esa gran sumatoria de voluntades, tenemos que creer en unos y tenemos que creer en otros. Exacto. Vencer la desconfianza, ¿verdad? Vencer totalmente la desconfianza, porque ahí es que está el asunto. Vencer la desconfianza. Y solo así se construye la confianza en lo público también. Que es necesaria, porque necesaria. solo con la confianza en lo público nosotros podemos administrar mejor los bienes públicos. Es decir, parece un juego de palabras, pero mira, si nosotros no decimos, mira, el sector público puede hacerlo bien, bueno, ¿y cómo va a administrar los bienes públicos si no puede hacerlo bien? Exactamente. Pero además, ¿cómo puede hacerlo bien si nosotros no lo estamos vigilando? Exacto. Es decir, la solicitud de participación es inclusive, es como si uno le estuviera solicitando, oiga, usted me hace un favorcito, póngase ahí y yo voy a hacer una foto, pero yo quiero que usted con su ojo crítico me diga si usted cree que el ángulo que yo estoy tomando es el correcto. Es esa la participación. Eso Yo no te estoy pidiendo que te sume a un movimiento ni nada. Yo te estoy pidiendo de que sea consciente de que si tú no estás pendiente de lo que están haciendo los políticos, de que lo que están haciendo del sector público, vamos a tener los peores políticos del mundo. Porque tú no estás reclamando nada. Porque tú no me estás diciendo cuando yo voy a tomar la foto, no, ese ángulo no, echa para acá. Echa para acá, sí, pero me estás ayudando. Me puedes ayudar con el voto y me dice, yo quiero ver esa foto, me da una copia a mí porque me parece que está quedando bien. Pero tú estás colaborando. Sí. Bueno, y si después no queda bien, tú dices, oye, después que te ayudé hiciste un disparate, mira, me voy para allí, me voy para donde el otro. Exactamente. Pero tienes que hacerlo así. No, la idea no es que, mira, me cruzo de brazos, no hago nada, no trabajo, todos son iguales, no hay posibilidades. Porque inmediatamente digo eso, es verdad que no va a haber posibilidades. Porque mientras menos gente esté involucrada en política, menos gente buena, menos posibilidades tenemos de salir del atolladero. Con lo del 4% que tú ibas a decir, que tú te referías que bueno, hay un político que ha planteado esto. Entonces lo ideal sería que entre ese político, en este caso que es Danilo, y los movimientos sociales, pues hay un encuentro. Claro. Para ver, primero para confirmar la credibilidad de la propuesta, a ver si fue un asunto de un discurso o es verdad. ¿Cómo lo piensa usted hacer, eso que usted dice? ¿Y qué formas de colaboración puede haber para hacerlo, no? Para garantizarlo. Quizás de esa reunión puede salir una información conjunta a la sociedad. Nosotros aquí nos hemos comprometido. Vamos a suponer que yo soy un político y tú eres el que está reclamando el 4%, y yo te digo, bueno, mira, yo estoy de acuerdo con el 4%. Tú tienes que ser consciente de que yo no te puedo dar 4% para educación en el primer año. Sí. Yo te propongo una manera escalonada. Sí. Y viene otro político y dice, yo te voy a dar el 4% de una vez. Así. Sí. Yo, 4% de una vez. Bueno, lo primero que tú tienes que tomar la decisión, ¿quién te da a ti más confianza? El que te está diciendo que te da 4% y tú sabes que no es así, o el que te lo está diciendo de manera escalonada. Entonces tienes que elegir. No basta decir, los dos me están dando el 4% porque hay una diferencia. Hay una diferencia clara. Tienes que admitir que hay esa diferencia. Luego también tú puedes decir, bueno, yo quiero entonces que gane el que me lo va a dar de una vez, o yo quiero que gane el que me lo está diciendo escalonadamente porque me crea más confianza. Pero dilo, y ahí es donde yo digo que nosotros a veces fallamos, y es lo que deberían hacer este tipo de movimientos. Bueno, mira, tú quieres el 4%, ahora, si tú crees que todo se reduce a un 4% y te están prometiendo un 4% escalonado, pues súmate a eso. Claro. Ahora, tú quieres ver la propuesta de manera más global, y no solo el 4%, ver los niveles de eficiencia, etcétera, etcétera, y hay una propuesta que te lo propone de esa manera, pues súmate a esa propuesta. Claro. Pues súmate. El problema es que no podemos seguir con la indiferencia y con la apatía y creyendo que solamente aquellos que no son políticos tienen la razón. Porque eso es lo más increíble. O sea, de repente... Es una manera, perdón Ramón, también de excluyente, de apartheid,
Es decir, en la medida en que yo considero que soy el pueblo elegido, o sea, si lo llevamos a esto, ¿no? Yo soy el pueblo elegido porque los movimientos sociales somos los poseedores de la verdad y todo lo que está fuera de nosotros es el demonio. Demonizamos a todo lo demás. Estamos cometiendo una barbaridad. Es una actitud antidemocrática en el fondo. Y es una actitud muy peligrosa, yo le he llamado de superioridad moral. Exacto. Es decir, yo me coloco por encima de ti. O sea, yo no puedo dar 4% bueno, no vamos a seguir con el ejemplo para que no se molesten los compañeros 4%, pero yo no puedo hacer lo que puede hacer el Estado, pero yo me coloco por encima de todo diciendo, no lo pueden hacer, y aquí lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto. Y fíjate que en una sociedad donde la apatía es muy grande, ese tipo de actitud te da mucho prestigio entre ciertos sectores. Te da prestigio, pero no te da ningún compromiso. Claro. Y no te da el poder de cambiar las cosas. Ni te da el poder de cambiar. Sí, si no hay compromiso, no hay posibilidad de cambiar nada. Entonces, bueno, yo creo, insisto. En el fondo, esa actitud es una actitud del status quo. Sí, sí, porque en el fondo beneficia eso, ¿no? No, es que esa es la peor actitud. Mira, yo he dicho en varias ocasiones que yo prefiero a alguien que participe, aunque sea de manera clientelar, a alguien que se cruza de brazos. Claro. Porque con la participación se aprende más de lo que uno se imagina. Sí. Y una participación clientelar tiene posibilidad de transformarse en una participación más activa. Sí. Pero el desencanto, la inamovilidad, no hay forma. Con la inamovilidad y el desencanto, porque el problema de estos sectores es que, fíjate, muchas veces hay sectores sumamente escépticos, muy capaces, muy inteligentes, y entonces riegan ese escepticismo en todo su ámbito. Con ese escepticismo, ¿cómo tú puedes tratar de cambiar la situación, de crear ese nivel de confianza del que estamos hablando? Porque siempre va a ser lo mismo. Cualquier propuesta que uno te lleve, tú tienes argumentos para decir que es imposible hacerla. Por eso yo siempre digo, mira, es que yo lo que quiero es cambiar la vuelta de tuerca. No pensemos en que si se hace o no se hace. Vamos a pensar en que esa es la propuesta y cómo lo hacemos. Y ese es el nivel de participación que yo reclamo. Para ti, ya nos quedan unos segundos, Ramón, para ti la clave es la movilización. Es decir, en la medida en que hay una ciudadanía activa, tú lo decías en tu artículo, eso me encantó, una ciudadanía activa es la única garantía de que muchas ilusiones de esas que están reclamando desde los movimientos sociales puedan ser realidad. Y tú planteabas el caso de la corrupción. Mientras más activa esté la población y enterada y demandando transparencia y mirando, como tú decías con el caso de la fotografía, pues menos posibilidades hay de que los políticos puedan cometer lo mal hecho, hacer lo mal hecho. Y sobre todo un asunto, mientras más nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que podemos, porque muchas veces ese es el problema y por eso es que me preocupa tanto el desencanto y la apatía, porque nosotros mismos comenzamos a decir, no, es que no podemos, no, mira, es que todos son corruptos, no, mira, es que todo es esto. Lo primero es que nosotros debemos creernos nosotros que sí podemos y que tenemos un poder como individuos y que ese poder es simple y llanamente el poder de la participación. Es un derecho también. Y es un derecho, pero es un poder. Es que nosotros tenemos el derecho de decir, no se puede doblar por ahí, sino por aquí. Pero tenemos que creérnoslo. Si nosotros decimos, mira, uno no puede doblar por ahí, sino por aquí, pero todo el mundo dobla por ahí. Oye, ya está dándole al político para hacer la corrupción y todo. Ahora, si tú dices, es que no se puede por ahí, es por aquí. Te van a doblar por ahí, pero cuando vas a venir a dar cuenta, poco a poco, se van a comenzar a respetar. Porque además, en el ejercicio y en esa relación, se va aprendiendo algo. Sin nosotros, no pueden ganar. Así es. Buena manera de terminar también, ¿verdad, Ramón? Muchísimas gracias, Ramón Tejado Holguín. Bueno, ya ven ustedes, no se queden de brazos cruzados. Si no les gustan las cosas, lo que está sucediendo en nuestro país, pues no se quede de brazos cruzados. Esa es la exhortación de Ramón Tejado Holguín. Como dice él, es preferible estar equivocado, pero actuando, a tener la razón y quedarse de brazos cruzados, porque los que se quedan de brazos cruzados no cambian absolutamente nada. Y déjenme decirle a ustedes algo más, la política es también muy divertida.